De ¿Qué tal? Les frente. saludo con gusto. Soy Víctor Hugo Hernández. Le doy la bienvenida a un programa más de Frente, un ejercicio de opinión donde junto con compañeros periodistas de otros sistemas de meganoticias en el país, hablamos sobre esos temas que están en el ánimo social y que consideramos deben ser debatidos. Le doy la bienvenida con gusto a mi compañero y amigo Andrés Villarreal en Culiacán, Sinaloa. Andrés. No, al contrario, el gusto es mío, don Víctor Hugo, ¿cómo Te está? saludo con afecto. Explico la estructura del programa. En los siguientes minutos, Andrés y un servidor comentaremos el trabajo de dos destacados analistas, Alejandro Job y el de Ana Paula Ordorica, ambos trabajos publicados en el periódico El Universal, y analizaremos en tiempos similares tres temas. La desaparición de poderes que se está pidiendo por parte de algunos senadores en estados como Tamaulipas, Guanajuato y Veracruz, eso en el contexto de la inseguridad, la capacidad o incapacidad de los gobernadores para enfrentar los retos en sus estados y la estrategia del PAN al incorporar personajes como Vicente Fox para enfrentar a la 4T. Es parte de la agenda que tendremos hoy. Comenzamos hoy en el Universal. Alejandro Job, bajo el título Nuestro océano de delitos, analiza la encuesta nacional de victimización y percepción de la seguridad pública. Habla de datos que son francamente alarmantes. ¿Cuál es tu opinión, Andrés? Bueno, desde hace tiempo el INEGI ha venido midiendo esta condición que sentimos todos los mexicanos de víctimas ante lo que viene sucediendo en el país. No es fortuito que en los últimos 12 años, por lo menos, todos nos sentimos más inseguros que antes de ese tiempo. Y los datos además comprueban que nuestra sensación de inseguridad no es un invento de cada uno de los mexicanos. Se refleja, por supuesto, o es resultado, por supuesto, de lo que está sucediendo en la realidad. Percepción y realidad son a veces conceptos encontrados, pero en este caso confluyen en la gran mayoría de los puntos que se miden en esta encuesta de percepción de inseguridad. Y es que el país en 2019 está todavía más inseguro que en el año 2018. Prácticamente todos los datos así lo demuestran, especialmente uno, por supuesto, el índice de homicidios y la tasa de homicidios en este país es superior al año 2018 y eso ya marca de entrada una sensación de Sin inseguridad. embargo, sí. Si estamos hablando del delito más grave, que es el homicidio, pues imagínate cómo estará la situación en el resto de los delitos. Por supuesto que esta percepción de inseguridad en la gran mayoría de los mexicanos Sin tiene que ser embargo, esa. es correcto, justo, ¿crees que esta percepción, que estoy de acuerdo contigo, y esta realidad, que se combinan ambas, sea responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador y de su estrategia, o que se están dando los pasos correctos, pero que evidentemente ante la problemática ameritan más tiempo? El problema no es para menos, venimos de más de 30, 40 años con este problema. Bueno, ahí sí ya es como más complejo, ahí sí ya entran una serie de matices. ¿El gobierno federal actual es culpable de estos resultados? Pues creo que no, pero no ha hecho tampoco una serie de medidas suficientes para disminuir esa tendencia que se tenía desde el año, no, incluso no es del 2018, Víctor, es desde 2017, ese incremento que se ha venido teniendo en una cantidad importante de los indicadores de seguridad pública. Es un tema que lo hemos dicho ya en varias ocasiones y hemos coincidido contigo, es necesario no solo la participación del gobierno federal, que es el más importante, es el que tiene más recursos, por supuesto, pero también de los gobiernos estatales y de los municipales. Quizás la gran, donde más endeble se encuentra el Estado mexicano es justamente en esa parte de los gobiernos municipales. Es donde no se ha sabido tomar las medidas suficientes, donde no hay recursos tampoco. Si tú analizas las condiciones en las que se encuentran las policías municipales de los más de 2,000 municipios que hay en México, te encontrarás una serie de situaciones muy parecidas. No tienen armamento, tienen muy poco patrullas, los elementos son insuficientes, con toda esa sumatoria. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y también partimos de la premisa de que muchos de los delitos son del orden federal y que bajo esa premisa los gobernadores, los gobiernos dicen, bueno, que lo atienda el gobierno federal y no yo. Pero en fin, un problema complejo que pues le hemos estado dando vueltas y vueltas, pero esperemos que podamos tener una opinión contrastada más adelante con el evolucionar. Una segunda columna, Andrés, también en el Universal, de Ana Paula Ordorica. Analiza las críticas que hace el presidente contra esta asociación
civil, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Los acusa de haber solapado a la organización y a Claudio X González, su presidente, de haber solapado la corrupción en otros tiempos. ¿Qué opinas? No, pues en todo caso sería justamente al revés. Mexicanos contra la Corrupción y Mexicanos Primero, otra organización también que está apoyada por Claudio X González, o que estuvo en su momento y después y actualmente todavía lo es, ha puesto el foco en temas vitales para México. Uno, la educación, por supuesto, con Mexicanos Primero, y actualmente con la corrupción. Y desde el gobierno de Enrique Peña se expusieron en Mexicanos contra la Corrupción una serie de temas fundamentales. Yo recordaría, por ejemplo, los piratas de Borges. Este gobernador, un ejemplo de los muchos que había en este país y que hay todavía, hay que decirlo, que estaban involucrados en una serie de actos de corrupción y que muchos lo sabían y que no tenía la difusión nacional que se requería en esos momentos. Una generación que acompañó a Enrique Peña y que todos eran más o menos de la edad, algunos incluso menores de 40 cuando llegaron a ser gobernadores. No solo eso, estamos hablando también del caso más emblemático, podríamos decir en este momento, el caso más acabado de corrupción, todo un mecanismo, que fue sin duda el asunto de la estafa maestra, ¿no? Y recientemente, déjame decirte, recordando porque lo que hicieron fue retomar el tema de la vergonzosa deuda pública de Coahuila durante el periodo de los Moreira. Sí, desgraciadamente los ejemplos sobran. No nos alcanzan los dedos de la mano para estarlos mencionando en la segunda década de este nuevo milenio. No son suficientes los dedos, tendríamos que necesitar un ábaco, Víctor Hugo, para contar todos los temas en los cuales han resultado autoridades públicas involucradas, gobernadores, que estaremos hablando un poco de ello más adelante. Pero en esto particularmente, en el combate a la corrupción, hay una serie de organizaciones que han logrado poner el foco, no solo Mexicanos contra la Corrupción, en distintos temas, particularmente los de seguridad pública. Y en el sexenio de Felipe Calderón fue muy evidente las organizaciones. Estarás de acuerdo conmigo. Mexicanos contra la Corrupción tiene todas nuestras simpatías. Pero bueno, pues también a veces la mala fama te precede y desgraciadamente el nombre de Claudio X González, que en este caso le ha puesto más al papá, es un ejemplo muy acabado de lo que es el famoso capitalismo de cuates, ¿no? Bueno, si el mundo estuviese hecho de ángeles y diablos, Víctor Hugo, yo no me podría ir a ninguno de los dos lados. O sea, ni soy yo un ángel y no voy a juzgar a Claudio X González como eso, si no lo soy. Es decir, estamos en una parte de una serie de matices de grises que ni nos hagamos los ángeles, ni algunos tampoco somos unos demonios, aunque el mundo también tiene ángeles y demonios. Oye, en otro tema, ante los niveles de inseguridad que se viven en varios estados del país, ahora resulta que senadores de Morena y también del PAN, cada grupo, pretenden desaparecer los poderes en Tamaulipas, Guanajuato y Veracruz. Y yo me pregunto, ¿no estamos ante un genuino deseo de encontrar solución a los temas de inseguridad o es una burda lucha por el poder con todo y su crisis? No, yo creo que entre las situaciones ridículas que han venido pasando en el año 2019, destaca esta, me parece. Solicitar la desaparición de poderes en cualquier estado, ya no sea Tamaulipas, Guanajuato, argumentando Veracruz, inseguridad, o cualquier otro. Que no pueden manejar la inseguridad. No, es sumamente ridículo. Es decir, el tema de inseguridad no está asociado o no es el todo en cuanto a ingobernabilidad. No hay que confundir, me parece, inseguridad con ingobernabilidad. Ninguno de estos estados tiene un asunto de ingobernabilidad. Tiene zonas, evidentemente, donde hay un problema de ingobernabilidad, eso es definitivo. Guanajuato me parece el mejor ejemplo para esto. Los índices de inseguridad son espantosos, aunque a veces en el periodismo es muy complejo utilizar los adjetivos, pero realmente Guanajuato es el tema
perdón, es el Estado que me parece todavía con mayores problemas, pero solicitar la desaparición de poderes ya es un asunto sabes completamente distinto, sí, me parece y más ridículo. aún todavía si tomamos en cuenta que son gobernadores que ganaron ampliamente sus elecciones, ¿no? En promedio son gobernadores bien aceptados y reconocidos independientemente de esta problemática, por un lado, y por el otro, volver al punto, hasta dónde estos crímenes y delitos son en su mayoría, nos guste o no, del ámbito federal. Sí, claro. Esto sería, Víctor, similar a, ¿por qué no hay que olvidar la historia? Regresar a los años ¿Cómo no? finales de los 80s o principios de los Salinas, ¿no? 90s, en que Sí. Carlos Salinas recurrió justamente, no de, a la figura de la defenestró a varios desaparición de poderes, gobernadores, que hubiese claro. sido interesante en aquel Claro, momento, era muy común. sino a solicitarle a los gobernadores que Así renunciaran, que era una forma del gran poder presidencial que se tenía en la época priista y particularmente con Carlos Déjame Salinas de decirte, Gortari. Me sí. parecería un poco regresar a Déjame esa decirte parte. que en los 50, 60, aquí en Coahuila, incluso un gobernador se quitó la vida después de que fue empujado a la renuncia, lo que te habla de otros tiempos, ¿no? Y de otra manera de ejercer el poder, el presidencialismo pleno. Sí, sin embargo, me parece que no es que no hay que soslayar un grupo amplio, creo yo, de municipios en los cuales sí hay un tema de Totalmente, ingobernabilidad. claro. Y me parece irresponsable, políticamente hablando, que el Senado no ponga el foco en esos municipios donde sí hay un problema de ingobernabilidad. Algunos de ellos en esos estados que se están mencionando, Veracruz, Tamaulipas o Guanajuato, pero también Michoacán, por ejemplo, o Guerrero, donde sí hay un problema de gobernabilidad en los municipios. Y ahí nos está poniendo el dedo en el renglón. Yo creo que más allá, y lo lamento, pero creo que más allá de un deseo genuino de enfrentar el tema de la inseguridad, es una lucha por el poder, en el que pues quieren utilizar la mayoría, ser mayoritarios, ¿no? Pero bueno, sin duda esa historia se está escribiendo también. Hablemos de otro tema, Andrés, que está ligado al punto que terminamos de comentar hace un momento. La lista de tropelías, robos, fraudes y actos que se han tenido en administraciones anteriores se coteja o se compara con los aciertos que hayan podido tener los gobernadores en este país. ¿Cuál es tu saldo a estas alturas? ¿Cómo evalúas el trabajo de los gobernadores, de quienes ya no están y de quienes están ejerciendo el poder? Pues ahí sí es que bastante desastroso. Me parece que ha sido una cuenta pendiente de la democracia en México, los gobiernos locales, entendiendo por locales todas las gubernaturas, que en los tiempos de Vicente Fox y con el convenio de coordinación fiscal, desde el año 2000, empezaron a recibir cantidades importantes de recursos los gobernadores que nadie fiscalizaba. Y eso fue creando pequeños imperios, por llamarlo de algún modo, en los estados, que desencadenaron esta generación de la que me refería hace un momento, de personajes políticos menores de 40 años que llegaron a la gubernatura. César Duarte, Javier Duarte, Borge, y etcétera. No vas a terminar con la lista, Andrés, se nos va a acabar el tiempo. Sí, ¿verdad? Tampoco me van a alcanzar los dedos de la mano. Lo cierto es que quedó demostrado, ¿no? Vivimos una generación, y espero que esté por terminar o concluir, una generación de gobernadores no solo ineptos, sino irresponsables para administrar y poco comprometidos con el país. Y creo que los casos salen sobrando, ¿no? En ese sentido, yo también repruebo en general el trabajo de los gobernadores. Me parece todavía más grave, Víctor, una generación de ciudadanos que estaba acostumbrada a otra situación y que no supo leer y que no supimos leer lo que estaba ocurriendo en muchos de los estados. Es insostenible lo que estuvo ocurriendo en Veracruz, en Coahuila, en Chihuahua, en Sinaloa, etcétera. Tampoco voy a acabar para mencionar a todos los estados, y que no hubo un grupo de ciudadanos importantes, con peso, una sociedad civil organizada, señalando la serie de tropelías que estuvieron ocurriendo en los gobiernos estatales. Y me parece insostenible entonces que sigan ocurriendo muchas de ellas y que no se estén señalando. De ahí el valor de organizaciones. Da igual si son de Morena, si son del PAN. De ahí el valor de organizaciones como México contra la Corrupción, ¿no? Y otras organizaciones, e incluso también de algunos portales importantes. Y también, ¿sabes?, la crítica hacia los medios de comunicación, que en muchos sentidos fueron complacientes, tolerantes y parte de este problema. Sí, sin duda, claro.
Hay que todos asumir la culpa, tampoco hay que darnos golpes de pecho pero hay de asunto, culpas ¿no? a culpas. Y tampoco, Víctor, las organizaciones, muchos de estos organismos y Mexicanos contra la Corrupción, incluido por supuesto, no son, es decir, tienen sus propios intereses también. Tampoco pensemos que son estos órganos impolutos, completamente limpios. No, tampoco. Es decir, cada quien, cada grupo, y eso no es malo, eso no es malo, aunque hay que señalarlo. Cada una de estas organizaciones también tiene sus intereses, también tiene sus intereses de poder. Siempre y cuando también sean por el bien del país, por un bien superior, creo que se vale. Y que además también se den a conocer. Cuando los ocultan es el problema. Y aquí toca otro tema, Andrés, los partidos. Los partidos ahora de oposición y en otro tiempo dueños de un poder impresionante, tú sabes ahora sí a quién me refiero, están enfrentando el reto actual de reinventarse o de sobrevivir o de desaparecer ante la embestida de lo que ha sido este movimiento social de Morena. Algunos como el PAN no han dudado en incorporar viejos cuadros, como el caso de Vicente Fox. ¿Qué opinión te merece? Bueno, Vicente Fox no deja de sorprenderme, déjame decirlo, que regrese al Partido Acción Nacional, que el PAN además lo reciba, que lo deje dar un discurso. Y Vicente Fox no deja de sorprenderme especialmente porque ha sido particularmente innovador en destruirse a sí mismo, porque el hombre construyó uno de los movimientos más importantes para este país y derribar al PRI en el año 2000. Y en los años siguientes no ha hecho otra cosa más que destruirse a sí mismo, destruir una figura que pudo haber sido importante, seria. Hoy cada vez es a veces creo que es el payaso de Fox. Lo que es Fox. Totalmente de acuerdo. Además, no hay que olvidar que no fue él solo, también la figura de Marta Sagún creo que vino a hacerle mucho daño, pero sobre todo en el consciente o en el inconsciente colectivo quedó la percepción de que tuvo la gran oportunidad de cambiar, de darle un giro a la historia, y lo único que hizo fue alinearse y hacer alianzas que resultaron fatales para el país. Bueno, yo le daría también una serie de cambios que eran necesarios en ese momento, pero quizás insuficientes. No quizás, fueron insuficientes para lo que necesitaba pero ¿sabes el país. ¿Qué, Andrés? Lo que debió haberse tomado, Víctor, si permíteme la comparación, como un punto de quiebre, es decir, este era el sistema, Fox lo que debió haber hecho es quebrarlo y no lo hizo. Es decir, él pensó que todavía podía haber continuado con esa situación. Me parece que esa es la principal crítica para el sexenio de Vicente Fox. ¿Fueron diferentes? Sí. ¿Hicieron algunas cosas diferentes? Sí, definitivamente. Pero insuficientes para esa coyuntura política, económica y social. Pero fíjate qué interesante también este aspecto, Andrea. Finalmente figuras como Fox, y estoy de acuerdo contigo, se están todavía construyendo. Se construyen, se deconstruyen y se reconstruyen en cuanto a imagen. Y finalmente un factor fundamental que juega a favor o en contra de Vicente Fox serían las administraciones posteriores, las que le siguieron, porque entonces se puede hacer la comparación si fue un buen o un mal presidente. Bueno, para no quedarnos con el tema solamente de Fox, lo lamentable quizás es que no se está construyendo una figura de contrapeso, políticamente hablando, a Andrés Manuel López Obrador. Eso lo hemos comentado muchas veces. Están en crisis los partidos. Andrés Manuel López Obrador sigue solo como presidente, pero además como figura política indiscutiblemente influyente, y no hay una figura por debajo que tenga algún peso, si ya no tanto como Andrés Manuel López Obrador, por lo menos menor, o que esté surgiendo. Eso no existe. Y en Fox, créeme, Víctor Hugo, no va a aparecer esa figura. Pues, mi querido Andrés, estarás de acuerdo conmigo que estamos ya de lleno viviendo lo que es la cuarta transformación, con sus aspectos positivos, negativos, criticables o no criticables, y que cada día que pasa es una auténtica historia. Como dirían los chinos, que pues todos los adagios luego son chinos, ¿no? Nos han tocado tiempos interesantes por vivir y somos testigos. Agradezco mucho tu opinión, Andrés, y te mando un saludo allá en Culiacán. No, al contrario, un abrazo. Y a usted también le agradezco mucho que nos haya acompañado en este ejercicio de periodismo de frente. Soy Víctor Hugo Hernández y le deseo lo mejor en esta semana y en lo que viene.